Seguimos aquí, buenas noches a toda la comunidad internacional, bienvenidos a Conexiones de Reino. Este tiempo ha sido un tiempo muy fuerte, estos días he estado fuera de cámaras, no estaba haciendo transmisiones en vivo, porque hemos estado trabajando fuerte aquí en París, Francia, el trabajo ha sido muy fuerte. Hemos estado llegando 2, 3 de la mañana y no se ha estado durmiendo, entonces no ha sido fácil. Así de que les pedimos disculpas por eso, pero estamos aquí juntos para todo lo que Dios va a hacer en este tiempo, en toda la Europa y en todas las naciones. Entonces vamos a hablar en Conexiones de Reino, vamos a hablar del testimonio de María López, de cómo el Señor la llama y de cómo es su vida, hablar un poquito. Bienvenida María, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bien, gracias. Dale un saludo a la comunidad internacional. Un saludo a la comunidad internacional. Sean bendecidos. Que Dios les renueve todas sus fuerzas, su corazón y su alma, su espíritu. María, una pregunta. ¿Por qué crees tú que es importante que nosotros podamos compartir nuestro testimonio de vida con las personas? Yo creo que son experiencias de vida que ayudan a entender los caminos que hay que dejar cuando uno escoge seguir a Cristo. Hay muchas cosas que hay que dejar y los testimonios nos ayudan a entender las cosas que uno no entiende. Habla un poquito más fuerte para que la gente te escuche. Cosas que la gente no puede entender si el Padre no revela las cosas, si el Padre no enseña. El testimonio finalmente es de una gente que ya cruzó esos caminos. ¿Por qué crees tú, María, perdón que te interrumpa, que alguna gente tiene miedo a compartir su testimonio? Porque no lograron ser liberados por completo y todavía están heridos. El testimonio todavía si ellos hablan de eso, les causa lágrimas, les causa dolor. Les causa dolor. Entonces, ¿tú crees que una persona que no tiene carácter o que no tiene fuerzas para compartir su testimonio es una persona que le cuesta mucho, que tiene mucho dolor, ¿ya? Hablar de su testimonio? ¿Tú crees que un testimonio puede ayudarle a una persona a estas alturas del tiempo, después de que Dios hizo tantas cosas con tu vida? ¿Tú crees que un testimonio puede cambiar la vida de una persona? Sí, porque Dios no se le va a hacer ejemplos. Entonces, yo no me creo que no tenga defectos, pero el nivel con donde yo llegué ahora y el nivel donde Dios me conoció y donde yo me desperté a conocer que Dios me había escogido, era diferente. Entonces hay un caminar que yo hice, un recorrido de vida que yo hice, abandonando cosas que no eran de Dios y que me permitió luego a darme por completo a Dios y que Dios me use. Perfecto. Porque hasta que no dejamos lo feo, Dios no nos puede usar. María, ¿en qué momento de tu niñez tú tienes uso de razón? ¿En qué momento de tu niñez tú te acuerdas? ¿A los 2 años, 3 años, 4 años? ¿Hasta qué momento de tu vida tú tienes recuerdos de cosas que viviste cuando niña? Pues como yo he pasado cosas tan difíciles, Dios permitió que yo me recuerde también el tiempo de mi nacimiento. O sea, el dolor que yo conocí, el trauma que yo conocí en mi vida desde niña, me llevó a tener un tiempo en el manicomio, y al salir del manicomio yo me hacía muchas preguntas extrañas y yo ya hablaba con Dios y yo le pedía a Dios revelación y yo pude recordar tiempos de una niñez muy pequeña, al momento donde yo nací. ¿Pero qué edad tú recuerdas? ¿Tú recuerdas cuando tenías 1 año, cuando tenías 2 años? Sí. ¿Hasta qué edad tú recuerdas que tienes pensamientos vagos? ¿Vagos? O sea, cuando digo pensamientos vagos, es pensamientos tal vez que no están claros, pero que te acuerdas de algunas cosas. Sí, yo me recuerdo que era una niña que lloraba mucho y cansaba a todo el mundo en la casa con mis gritos, y que me salvaron la vida de epilepsia. ¿De epilepsia? Sí, mi papá puso los dedos en mi boca para que yo no me ahogue con mi lengua y me llevaron al hospital. ¿Pero esa qué edad era? Eso era como a los 2 años. Antes tú te acuerdas de eso a los 2 años. Sí, del hospital, de todo. Y antes ya tenía esos problemas, solo que no se declaró con epilepsia. Yo lloraba mucho, era un bebé que lloraba mucho, tenía muchos problemas para alimentarme
Y yo recuerdo el sufrimiento que yo tenía bebé, que eso era antes de cuando me llevaron al hospital. Y mi padre me dijo que varias veces me ha salvado la vida poniendo los dedos en mi boca. ¿Cómo, perdón, María, cómo tú puedes descifrar, porque nosotros vivimos en Latinoamérica, pero para que la gente vea que es la misma cosa, Europa, España, Francia, Centroamérica, Suramérica, es el mismo estilo de vida, los mismos demonios? ¿Cómo tú puedes catalogar la vida en tu familia con tus padres? ¿Cómo era la vida en tu niñez con tus padres, con tu madre? ¿Cómo fue esa familia? ¿Cómo tú viste? ¿Qué viviste tú durante tu niñez en la familia, en la casa? Era una familia muy sufrida. Mi padre tenía mucha autoridad, era macho, o sea, que era machista. Uh-huh. Y mi mamá llevaba muchos golpes que provocaba a mi padre en muchas situaciones. Y cuando tú dices que la provocaba, ¿en qué lo provocaba? Con los seducción, sonreír a hombres que no son su esposo, hablar con todo el mundo. ¿Tú crees que eso ella lo hacía como para provocar a tu papá? Era como risas ligeras de mujeres prostitutas, de mujeres ligeras. Ella creo que no era consciente de eso, pero eso provocaba mucho a mi padre, lo dañaba mucho. Mi padre era un hombre que nació también cuando él tuvo su mamá, pero murió pronto su mamá, y luego su padre se volvió a casar y tuvo una madrastra que lo trataba mal, que le daba comida de los cerdos. Entonces él aguantó mucho sufrimiento. Tu papá pequeño viene de una familia donde fue maltratado. Sí, maltratado. ¿Y tú crees que por ese maltrato que él recibió cuando niño en su casa, él lo reprodujo con tu mamá y con ustedes? Lo reprodujo sin tener conciencia de Mira la cámara para que podamos, sí. Reprodució eso sin tener conciencia que él estaba reproduciendo algo malo. Él pensaba que eso era la forma de educar, eso era la forma de llevar la casa. Claro, ignorantemente lo que recibió y lo transmitió, sí, de una forma que él pensaba que era la correcta. Sí, él pensaba. Pero ¿tú crees que en esa forma hizo mucho daño para tu vida? Pues sí, porque había muchos errores y bueno, los niños siempre aman a sus padres a pesar de los errores, y yo estaba muy enamorada de mi papá, de lo que era él, de lo que representaba. Para ti tu papá era como un ídolo, como una... Sí, era algo que, bueno, yo lo seguía a todas partes, lo quería mucho, a pesar de que él tenía mucha violencia y que eso me traumatizaba mucho. Violencia con nosotros los niños, pero también con su esposa. Bueno, la esposa tenía bastantes cosas que le provocaban a él, pero luego yo vine a conocerlo mejor en mi vida de adulto y yo aprendí y supe, porque el Señor me reveló que era un hombre que era muy nervioso interno, pero que había aguantado mucho sufrimiento, tenía mucha sensibilidad y que esa sensibilidad la escondía detrás de una violencia, porque había que mostrarse hombre, había que... Él creía que siendo violento, siendo sí, agresivo, él vendía el papel de ser un hombre de autoridad, de ser un hombre macho, sí, un hombre de poder. Así era, sí, sí. ¿Y tú crees que esa violencia te afectó a ti o no te afectó? Ah, claro que sí. ¿Por qué? Salí igual a él, bien violenta, peleando con todo el mundo, haciendo... ¿De una o de otra manera tú imitaste la violencia de él? ¿Sí? Sí, no era imitación, realmente yo la tenía en la sangre. No era una imitación, no era una fotocopia, sino que realmente yo fui afectada. Pero eso te influenció mucho. Sí, yo reproducía eso. Claro. Ignorantemente, consciente, inconscientemente, tú reproduciste, sí, el carácter de tu padre. Sí, también tenía esa hipersensibilidad, como una sensibilidad que podía ser usada en el mundo artístico, una sensibilidad que por nada yo lloraba, sí, por nada me sonreía. ¿Tú crees que muchas personas que tienen una niñez dura, una niñez fuerte, son sensibles, lloran por nada, se sienten rechazadas, se sienten atacadas, se sienten humilladas, se sienten de menos? Es porque traen un historial en su pasado. Sí, hay ese historial que hace... De rechazo, imagino, de maltrato. Sí, de maltrato, de rechazo, de violencia, y eso te hace sensible. Entonces te mete miedo. Miedo. Cada golpe que tú llevas en la vida también hay muchos como
traumas que quedan. Muchos traumas que quedan. Vamos a entender a María porque ella no habla muy bien el español. Hay traumas que se quedan marcados en tu interior y eso no tiene cura, aunque alguien venga a acariciarte, consolarte con sus manos. No solo el poder de Dios, solo el reino. Solo el poder de Dios. Puede meter la mano en tu llaga. Sí, solo el poder de Dios. María, tengo una pregunta. ¿Tú alguna vez sentiste odio por tu padre, por tu madre? Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque el mismo rechazo que ellos tenían hacia sus propias vidas y el mismo rechazo que yo sentía hacia que yo también les rechazaba a ellos. Hasta que entendí que Dios me pedía bendecir a mi padre, mi madre, honrarlos, bendecirlos, sobre todo, orar por ellos. Y yo, al principio, yo me negaba, tenía mucho odio, mucho resentimiento, mucho falta de perdón. ¿Alguna vez pensaste hacerle daño a alguno de ellos? ¿Matarlos o matarte o qué sé yo, hacer algún daño? No, matarlos a ellos no, pero matarme a mí sí. Yo desde niña yo pensaba, pero ¿a qué vine a esta tierra? Mejor me hubiera muerto. ¿Por qué me hicieron nacer? ¿Por qué me han traído si es para maltratarme? Para hacerme vivir esta vida que yo no siento el sentido de la vida y eso. Tal vez tendría 4 o 5 años cuando pensaba esas cosas. Me encerraba en el baño. Imagínate entonces una niña pensar esas cosas. Una niña de 4 o 5 años pensar en ese nivel de quitarse la vida es porque había violencia y había ataque. Tal vez no había violencia directa hacia ella, pero ella miraba la violencia. Tú mirabas la violencia que había con tu padre y tu madre en la casa. Sí, y con mi hermano, que te llevaba 7 años más que yo, entonces lo trataban bien fuerte. ¿Tu papá lo humillaba o tu mamá? Mi padre lo humillaba, mi mamá también lo pegaba duro, mi padre le hacía cosas que hasta los nazis también hacían, o sea, cosas fuertes, porque ellos han vivido con la época esa de la guerra de los nazis, el espíritu de locura. Ellos veían las torturas, veían todo los sevis. Ok, María, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú fuiste abusado, manoseada sexualmente? ¿A qué edad de tu vida, en tu niñez? ¿Tú recuerdas que fuiste abusada sexualmente? En la adolescencia, como a 14 años por ahí. ¿Pero fue con tu gusto? ¿Fue algún amigo? ¿Fue algún familiar? No, era un hombre que quería estar conmigo y era mayor que yo, mucho más mayor que yo. ¿Pero él te engañó o un fue hombre algo? Maduro que me decía, te llevo a la casa, te voy a facilitar. Y yo como no sabía qué pasaba en esas cosas, yo no estaba abierta para esas cosas a esa edad. Y un día me empezó a querer besar y a tocarme, a levantarme de la falda. Y yo le dije, no, déjame. Pero ahí el hombre se pasó de raya y llegué a casa, le conté a mi padre, porque ese hombre llamaba a la casa para que yo salga. Y mi padre no sabía que era un hombre viejo. Le contestaba al hombre, no, mi hija no está. O sea, normal, como que era un amigo. Sí. Y yo le dije, no, es un viejo de 30 años que me está molestando, me hizo esto, lo otro. Luego mi padre salió para pelearse con él y le dije, no te pelees, voy a ir a la policía solo. Y bueno, así fue, el hombre ya nunca más volvió. ¿Y después de eso, a qué edad fue tu primera experiencia sexual con tu gusto, sin tu gusto, violación, lo que haya sido? Después será como a los 16 años por ahí. Pero ya fue tu gusto. Sí, luego ya escogí, pero escogí mal, porque cuando escogí, yo desprecié luego, después de acostarme con el chico, a pesar que ya lo conocía hacía tiempo, yo lo desprecié y lo rechacé. No quería más estar con él, porque dije, ay, ¿qué pasó aquí? Yo hice algo feo y ya no quiero estar con él. Entonces, ¿tú crees que hay una maldición? ¿Tú crees que hubo una maldición ahí? ¿Tú crees que tú llamaste a algún demonio o crees qué crees que pasó ahí? Bueno, mi padre como siempre me recomendaba guardarme y quedarme bien linda, pues yo culpabilicé y rechacé el hecho de haber perdido lo que mi padre me decía de cuidar. Entonces yo perdí mi virginidad, no con el primero que me amenazó, no, pero con el que yo escogí, y que luego yo tuve un rechazo fuerte contra él. No pude quedarme con él ni de amiga ni de ninguna forma. María, ¿en qué momento crees tú que quiso entrar un espíritu de prostitución o un espíritu de libertinaje en tu vida? ¿Qué edad? Pues después de esa primera relación, porque yo sentí que buscaba el amor. Yo sentía la falta de amor porque con tanto grito en la casa y con tanto rechazo que yo sentía, yo después pensaba que
un hombre me podía traer ese amor que yo buscaba. Que tú no tenías en la Que casa. yo no tenía en la casa y que empezaba a descubrir mirando a los demás qué vida tenían. Ok. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estudiaste? Estudié. ¿Hasta qué edad? Sí, estudié bien poco, la verdad, porque cuando mi mamá se fue a un momento dado de mi vida, yo tenía como unos 10 años, me dejó con mi papá. Y ahí cuando me dieron para escoger si sigo los estudios o si me voy a aprender un oficio, yo le decía a la gente, no, yo quiero aprender un oficio. Y mi profesor principal me decía, no, tú puedes ir al bachillerato, aunque tú tengas muchas faltas de francés, no importa, porque eres fuerte en otras materias y te puedes ganar el bachillerato. Yo decía, no, es que yo necesito ganar dinero lo más antes para salir Entonces, del control de mi ¿a padre. qué edad tú decidiste salir a la calle? Ya a los 14, 15 años yo siempre estaba en la calle. Y mismo antes, porque yo me crié en la calle, ¿verdad? Yo desde antes la vida era más de callejera. Cuando yo era niña, los niños jugaban entre ellos en el barrio. Sí. Y yo desde niña, yo siempre andaba en el barrio, en la calle. Porque ¿Con los varones? Sí, mi hermano. ¿Tú alguna vez quisiste ser varón? Sí, claro. ¿Por qué? Yo veía que mi hermano tenía muchas ventajas de ser un hombre. Tenía mucha libertad. Tenía libertad, tenía ventajas, estaba respetado y había respeto. Bueno, en España no consideran a las mujeres, no le dan herencia. No, hasta ahora están dando, pero antes no, la herencia todo era para el hombre, para la mujer no. Entonces tú querías en el fondo ser un hombre. Sí, yo siempre quise ser un hombre y me comportaba como mi hermano, yo miraba a los chicos cómo se comportan y trataba de comportarme igual. Y yo no me entendía con las chicas, yo me peleaba con todo el mundo. Y los chicos me tenían miedo, por eso eran mis amigos, porque yo les pegaba duro. Te tenían miedo porque tú les pegabas. Les pegaba duro. ¿Y les pegabas como mujer o como varón? Yo no sé, creo que pegaba como hombre, porque yo me enseñaba con mi hermano al boxeo, al karate, a muchas cosas, al judo, y yo pegaba fuerte. Y yo no solo arrancaba el pelo o arañaba, yo mordía, daba patadas, puñaladas. ¿Alguna vez dormiste en la calle? ¿A qué edad fue tu primera experiencia durmiendo en la calle? Más jóvenes, 16 años por ahí. Pero cuando yo te pregunto dormir en la calle, ¿hasta qué nivel, hasta qué punto de la calle? Puentes, parques, vecinos, familia. Sí, yo a los 16 casi no venía a la casa. Estaba siempre de juerga con los amigos y no aparecía por la casa. Aparecía cuando ya estaba muy cansada, que tenía que cambiar de ropa, ducharme, comer. Y bueno, ya mi padre se había cansado de reprenderme, de castigarte o de gritarte o de pegarme. La última vez que me pegó me lanzó un martillo y yo agarré el martillo y se lo lancé a él. Entonces era una pelea fuerte, con mucha violencia. Y entonces él ya veía que yo era más fuerte que él y ya no se atrevía. Cuando me pegó la última vez tenía 20 años, pero fue a buscar a mi hermano para pegarme. Y me pegó delante de mis hijos y yo me sentí bien humillada porque mis hijos mi hijo mayor se quedó marcada como que a mí ni mi padre ni mi hermano me respetan. Pero ¿a qué horas, a qué edad tú, cuando yo te digo dormiste en la calle, pero qué nivel de calle fue esa? Pues el nivel de quedarse en un tren porque no hay casa, de ir a dormir en el tren porque hace calor, de dormir en el parqueo donde se parca en el tren y que venga el que vigila, me dice, usted tiene que salir, y si le coge la policía le quitan el niño. O sea, dormías con el niño en la calle. Sí, yo dormía con mi primer hijo, ya conocí la calle, yo tenía 18 años. 18 años, wow. 18 años con mi niño. Entonces tú te quedabas adentro de los trenes, no en los trenes, pero en los ¿cómo se llama? En los subterráneos de los trenes. Sí, en los túneles de los trenes. En los túneles de los trenes, wow. Y en los trenes. En la calle, los que estaban ya acostumbrados a la calle me enseñaban cómo cuidarme, yo en la calle, para que no me pase algo. O sea, que cuidarme del frío. ¿Llegaste a dormir debajo de los puentes? Sí. ¿Llegaste a dormir debajo de los puentes? ¿Y ellos te enseñaban ahí debajo de los puentes cómo defenderte? Sí, me enseñaron, uno un día me dijo, mira, agarra este cartón y haz así, porque te va a pegar el frío. Con cartones te envolvías en el frío, wow, y los fríos de París son fuertes. Cartón, también los zapatos, cuando ya no hay calcetines, cómo arreglar sus zapatos para no estar mojada en el zapato, o sea.
usar pañales de mujer para suela de zapato interna porque no hay calcetines para que no te dañe el pie y no tengas frío. ¿A qué edad entró el espíritu de locura en tu vida? Porque tengo entendido, me dijiste que había estado en el manicomio. ¿A qué edad entró la locura? Eso fue más tarde cuando yo descubrí a mi hermano que se quitó la vida con no es pistola, es un fusil que le había cortado la largura del cañón. El del cañón. ¿Él lo había fabricado o no? No, él le cortó, pero le cortó el cañón. Le cortó el cañón para que fuera más corto. Sea corto, que lo pueda aplazar aquí debajo de la cabeza. Y para matarse. Se mató. Y ¿tú lo encontraste, eh? Como era un arma violenta, se le explotó la cabeza como carne picada. O sea, el cerebro y todo. Todos. ¿Y tú quién lo encontró? Yo. ¿Tú lo encontraste? Yo fui y estaba mi madre se le tiró encima y no lo vio descapitado. Entonces se le tiró encima diciéndole, levántate, hijo, levántate. ¿Y tú lo viste sin cerebro, sin nada? Sí, al arrancar mi madre, que me costó mucho arrancarla, yo miré a mi hermano descapitado y miré todo el desastre. En el techo había un hueco de la bala con un pedazo de cerebro. ¿Y el cerebro en el techo? Sí, todo esparcido. ¿Y tú crees que de ahí vino el espíritu de locura? Sí, eso me acabó. ¿Por qué? Sí, fue traumatizada. Cuando hay un trauma también se te meten demonios fuertes. Pero la locura ya estaba en la familia, había habido precedentes del lado de mi padre, del lado de mi madre. Pero a mí se te desarrolló más fuerte. Me salió a hacerse conocer ese espíritu de locura en ese momento con el trauma. Yo quedé paralizada, tartamudeaba, me costaba hablar y estaba desformada la cara. ¿Le echaste la culpa a alguien? A la brujería. ¿Por qué? Porque la esposa de mi hermano iba a ver curanderos, radiestesistas, y yo... Entonces tú pensaste que la brujería fue la que hizo eso. Yo entonces no conocía a Cristo, pero a los policías decía, la mujer de mi hermano es una bruja, lo embrujó y él se mató. ¿Y los policías qué dijeron? Era un negrito, entonces me escuchaba como que me cree. Pero luego yo me di cuenta que no solo era eso, sino que mi hermano también estaba metido con francmasones. Con la francmasonería. Y que la gente de allá le había pedido matar a alguien. Y que la gente de allá le había pedido matar, o sea, como entregar una víctima, entregar un alma. Tenía que matar a alguien para entrar en los niveles que ellos le proponían. ¿Y a quién le pidieron? Y le pidieron a un chino, pero él se refusó a matar a la gente. No quiso matar al chino. Ajá. Entonces, una cosa lo gobernó a él y se quería quitar la vida siempre. Bueno. Pero la brujería era tan fuerte mezclada con eso que cuando mi hermano se quitó la vida no era suficiente. También yo me tenía que quitar la vida. Entonces, cuando él se pegó el tiro, yo me desangré y perdí sangre muchos años, profeta. Muchos años. La sangre cruzó el sumié. Pero la sangre venía de la nariz, venía de la vagina. De la vagina. Ajá. Y sangraba más que un parto para dar luz a un bebé. Atravesó el colchón, atravesó el somier. Yo me fui a la casa de mi hermano poniendo muchas toallas en mi asiento. ¿Tú crees que hubiera un pacto de sangre, alguna maldición ahí familiar? Una maldición familiar, sí, ancestral, porque luego Dios me permitió conocer, me reveló que toda la descendencia fue comida en brujería, o sea, entregada a la brujería por antepasados. Por los antepasados. Por 4 o 5 generaciones antes. Tremendo. Todas las descendencias no debían de existir. Todos estaban para el hoyo del brujo. Entonces, yo descubrí eso después, porque en el momento donde me pasó todo eso, yo no era cristiana, yo no conocía de Dios. Entonces, perdón, tú ahí entraste en una depresión tremenda y entonces entraste con locura. ¿En qué momento te llevan al manicomio? Sí, me llevaron al manicomio creo que 3 semanas después de la muerte de mi hermano. Y fue... ¿Pero por qué te llevaron al manicomio? ¿Hubo alguna manifestación de violencia? ¿Por qué fue que te llevaron al manicomio? No, el médico dijo que como yo era sola, no había familia alrededor mío y yo no estaba apoyada por nadie de la familia. Entonces el médico dijo, no es bueno que usted se quede sola en un terrible momento de luto como usted lo ha vivido y ha visto toda
todo lo que vivió, y luego me ocupé de todo hasta que lo entierren, para proteger a mi padre, que era ya viejo. Yo enfrenté todas las cosas y eso me acabó. Fue muy fuerte. Y también el problema que yo tuve de perder tanta sangre, y como me dejó tan atrofiada físicamente, yo luego entregué a mi hijo mayor. ¿Pero tú crees que alguien influenció para que fueras al manicomio? ¿O era porque tenías que ir al manicomio verdaderamente? ¿O alguien influenció, alguien metió la mano? No, es el médico que metió la mano, porque yo le dije, me caí delante del bus al cruzar la calle con mi hijo en las manos y me asusté mucho, porque yo me tropecé pisando las cuerdas de mis zapatos, pero el hombre no me ha creído, él ha creído que yo me estaba suicidando debajo del bus. Entonces él tuvo miedo y pensó que tú estabas loca y que le iba a hacer daño al niño. Que yo tenía el problema de suicidio y me quiso encerrar, pero no me dijo la verdad, me dijo, te voy a mandar a una casa de reposo, lleva a tu niño con alguien que lo cuide. Entonces llevé a mi niño con mi padre, me dijo que por 13 días, entonces lo dejé por 15 días a mi hijo allá, y él me mandó a un manicomio bien lejos de donde yo vivo, con ambulancia. Yo no podía retornar a mi casa porque no sabía dónde me habían llevado, y ahí me encerrado en el nivel más cerrado del hospital porque no había espacio. Y me pusieron... Pero tú no estabas loca, tú no estabas loca, no, ¿o sí? No, yo no me sentía con locura ni nada, no me sentía con eso, ni con suicidio ni nada. ¿Cuánto tiempo duraste en esa clínica, qué sé yo, en ese lugar de locura? Sí, me dejaron 15 días con una perfusión de medicamentos que me dejaban dormida. ¿Pero por qué te sacaron? Porque yo me enojé. ¿Te sacaron o te escapaste? Me escapé. ¿Cómo te escapaste, María? ¿Cómo te escapaste? Me fui por la ventana. ¿Y qué hiciste cuando te escapaste, María? Me escapé, como no tenía ningún papel, no tenía ticket, no tenía dinero, pues me fui robando el metro. Yo no conocía a Cristo, entonces me daba igual, yo robaba, me peleaba, lo que fuera, sí. Hacía cualquier cosa. Sí. Entonces me escapé, y cuando vino el control del tren a ver si yo tenía ticket, le digo, no tengo ticket. Y como ahí hay policías también en el tren, dice, los del control no me pueden pedir papeles, pero llamaron a los que ponían la autoridad de pedir papeles, y decían, bueno, venga policía aquí a pedir papeles. Y eran 4 hombres rodeándome a mí y pidiéndome los papeles, y yo había dejado todo el manicomio, no tenía nada. Todo se había quedado en el manicomio. Entonces yo miré que tenían las piernas abiertas, sí. Hacían como 4 puentes. Me bajé al suelo y me crucé las piernas de los hombres y me fui corriendo. Pero esa, ¿de dónde sale? Esa loca, ¿de dónde sale? Y dijo, sí, bien has dicho, esa loca sale del manicomio, no me vas a aclarar. María, ¿en qué momento crees tú que entró un espíritu de prostitución a tu vida? Desde que yo empecé a acostarme con la gente. ¿Fueron con muchos hombres que te acostaste? Pues sí, tuve... el primero era un novio, supuestamente, pero los demás eran de pasaje, experiencias. Voy a una discoteca. Esa es la prostitución social. Sí. ¿Pero nunca vendiste tu cuerpo, sí? No. Perfecto. No. Siempre lo hiciste por placer. Sí. ¿Y que alguna vez Dios te reprendió, te dijo algo, te habló? Sí, horrible. ¿Qué te dijo? Cuando te despiertas y Dios te dice algo así, es terrible, porque uno no piensa que es grave, porque es común, todo el mundo va con todo el mundo y todo el mundo ejerce su cuerpo, a conocer su cuerpo. No hay, cuando estás en el mundo es una cosa normal, que lo haces cuando alguien te gusta, le gusta su cara, le gusta su carácter, sí. su forma de ser, como él se ríe, como él habla, y te haces amigo un poquito más si quieres conocer un poquito más. Entonces tú no lo ves malo porque no entiendes que hay que estar fuera del pecado, entonces ni tienes conciencia que estás pecando. Pero yo cuando buscaba de Dios un día me dijo, uy, eres una grande prostituta, peor que la prostituta, porque la mujer adulteria, ella hace las cosas con mucho placer, todo le gusta, se perfuma, se prepara y prepara lista bien la cama con sábanas de seda, pero para prostituirse, pero ella
ni gana dinero, más bien paga al hombre con quien ella está y le da regalos y dice, ay Señor, no, ¿por qué me llamas tan prostituta? ¿Y por qué, Señor, me hablas de tanto de la prostitución? Porque el Señor siempre me andaba hablando de la prostitución. Y yo luego vine a descubrir que no solo es la prostitución en la carne, lo que uno hace para prostituirse, ganar dinero, también cuando Dios es exclusivo, también cuando adoras cosas que no son las de Dios, Dios dice que eres una prostituta porque estás adorando otras cosas que Dios. Entonces todo, por ejemplo, si tú amas a tu hijo más que Dios, o tu esposo más que Dios, o si tienes cosas que, las cuidas más que si fuera una vida, que es solo una estatua, una cosa bonita que tienes en la casa, lo estás cuidando como si fuera más que Dios, idolatrando. Eso es una forma de prostitución. La idolatría es prostitución para Dios. Es fuerte. Cuando Dios me habló de la prostitución, creo que me habló de todo tipo de prostitución, pero me reprendió diciendo que a mí me gustaba la prostitución. Tremendo eso. Y que yo pagaba para ser satisfecha en la prostitución. O sea, que tú pagabas de cierta manera, querías agradar a los hombres, darles algo como para que ellos te amaran, te quisieran. Sí, porque operaba tanto el rechazo en mi vida y mi falta de amor era tan fuerte que yo hacía todo para guardar el chico con quien estaba. Y si me pedía la luna, yo iba a buscar la luna para él. Entonces, yo no tenía ni para mí, pero para el chico que me pedía la luna, yo iba a buscar la luna. ¿Pero tú crees que eso pasa con algunas chicas, con algunas mujeres que no son amadas, que no han sido amadas, que no han tenido una niñez buena, que no han tenido una familia integral buena, que no se han sentido amadas? Eso pasa con muchas chicas. Ellas quieren comprar el amor del hombre con el que están teniendo, pero pues es cerrado porque... Tienen miedo del rechazo también. Entonces, como ellas sintieron tanto el rechazo y necesitan tanto amor, es lo que hacen, pues quieren placer al hombre con quien están. Y yo creo que toda mujer, cuando mismo una mujer casada, sus primeros tiempos, ella quiere tener algo que le va a dar una cosa, o sea, ella quisiera tener algo para guardar su hombre para siempre. Entonces, hacerle placer de cualquier forma. De cualquier forma. Las mejores cosas, comprarle las camisas que él dice, comprarle, mismo si... ¿Tú crees que muchas mujeres están atadas, idolatrando hombres, sí, pensando que si le compran ropa, que si hacen el amor como ellos dicen, que si hacen las cosas como ellos dicen, que si incluso hasta se pelean y abandonan a su padre, a su madre, a su familia y hacen de todo lo que el hombre les pide, ellas creen que con eso van a retener a su hombre? ¿Tú crees que ellas están erradas? Es un falso amor, porque es un amor que no tiene comunicación, solo va de una parte. ¿Y tú qué crees que eso al final va a terminar mal? Claro, eso acaba siempre con... Porque estás idolatrando a la persona. Claro, eso no agrada a Dios y tampoco agrada a la persona que tú quieres guardar y tampoco te agrada a ti, porque al fin del cuento, cuando tú abres tus ojos, te das cuenta que te esforzaste, que perdiste tu vida esforzándote para alguien que nunca te dio lo que tú le dabas. Y que no es un amor compartido, es un amor de un solo lado. Egoísta, enfermo. Sí, es un amor enfermo, un amor exclusivo, muy enfermo, que no deja espacio a una intimidad bella, que no deja espacio ni a una conversación inteligente, que no deja espacio ni para tener amistades, muy exclusivo, muy celoso, muy fuera de Dios. Posesivo. Muy enfermo. Un amor enfermo. Un amor que enferma tu mente y que enferma la mente del otro que estás atando, dándole regalos. María, perdón, ¿tú entraste en la droga? ¿Consumiste droga? ¿Bebiste alcohol? Sí, ¿Qué tipo de alcohol, tipo de droga? Todo lo que podía encontrar. Todo lo que podías encontrar. Sí, hasta acostarse por tener droga. Hasta tener sexo por tener droga. Sí, y incluso la gente que tiene droga no les interesa el sexo porque eso muere con la droga. Cuando eres un consumidor de mucha droga. Mira, interesante, ¿verdad? Que cuando tú has probado la droga y tienes un nivel de droga y tienes relaciones sexuales, ni lo sientes, lo haces no sabes lo que está pasando. Sí, sabes lo que está pasando. Lo que quiero decir que no hay ningún placer, es más bien un trabajo muy, muy esforzado. Uno se esfuerza mucho. El hombre como la mujer no tiene capacidad de tener relación sexual. Y al final cuando lo haces por tener droga, te esfuerzas mucho, te duele, no te gusta, no tomas placer en eso, solo lo haces rápido para tener tu droga.
¿Y tú lo hiciste por eso? Sí, yo lo hice por droga también. Perfecto. ¿Qué tipo de alcohol? Perdón, todo, imagino que todo el alcohol que había. Sí, yo probaba de todo lo que podía encontrar. Mismo lo que no era alcohol, colonia, Colonias es perfumes. perfumes de colonia ¿Qué? o alcohol a ¿Tomabas 90. perfume? Sí, ¿Alcohol 90 grados? sí, 90 grados, Wow. aguardiente. Aguardiente. ¿Y la acetona? Acetona también, sí. Acetona. Acetona, María. Sí, respirar las colas, los alcoholes fuertes. Las colas es el resistol en nuestros países. Ese para pegar los zapatos. Sí, colas fuertes que huelen mal. ¿Para qué? Para marearte. Bueno, porque no hay droga, entonces coges algo de sustitución para un poco sentir que te vas, que no estás presente, ¿no? Tremendo. Wow, María. ¿Alguna vez vendiste droga? Sí, claro. Cuando ya llegas ¿Tiene alguna historia de eso, de alguien que tenía droga? O... Cuando llegas a consumir cocaína, heroína, eso sale caro, entonces te toca comprar un poco más grande de lo que consumes para vender la mitad, así. Mismo si no eres un grande vendedor, a partir de, si quieres consumir gratuitamente, sin pagar, tienes que vender. Entonces compras una parte grande, te arreglas con el que vende. Y una parte la vendes como trabajas para él y la otra solo es para consumir. O sea que no ganas nada, solo es por el consumo. Sí, para poder consumir, gratuito. ¿Alguna vez tuviste algún marido que vendía droga? No. Nunca tuviste marido que vendía droga. No, bueno, yo y él hacíamos lo mismo para consumir, Entiendo. pero no éramos vendedores de alto nivel, solo vendedores de las porciones que nosotros necesitamos. Pero ahí había una trampa, porque al final consumíamos todo y no vendíamos nada y teníamos que pagar. Y tenían que pagar la droga. Sí, la droga. Y si no la pagabas, te matan. Pues esa gente te mata, no te imaginas. Bueno, como todos nos conocíamos, le decíamos, ay, perdónanos, es que no pude vender. Me tomé yo todo antes de poder venderlo. Estaba muy apagada para ir a vender, no pude ir a vender. María, ¿y tú conociste la prostitución? O sea, ¿conociste, digamos, las mujeres que se venden, los hombres que se venden? Sí, yo funcionaba con esa gente. ¿Tú funcionabas con esa gente? ¿Cómo así? Sí, la primera que yo conocí, yo tenía 8 años. Una prostituta bien linda. Y se hizo mi amiga y me llevaba a su casa y me enseñaba cómo se pinta, cómo se pone los pestañas falsas, las uñas falsas, cómo se viste. Y bueno, yo no sabía mucho de lo que me explicaba, pero yo la veía, uy, qué bonita eres. Yo mismo me gustaba, todas las cosas que me enseñaba me gustaron. Y me enseñaba a bailar, era como una amiga, pero mayor, ella tenía unos 35 y yo tenía unos 10, 12 años, saliendo de mi niñez, porque en el día trabajaba en una lavandería. ¿Tú conociste gente que vendiera gente o gente que se encargaba de vender prostitutas? Sí, yo tenía un amigo que era vecino de mi casa y siempre la policía lo agarraba muchas veces porque él robaba o porque andaba en peleas o algo así, ¿no? Como yo era más joven, no siempre andaba con él, pero cuando lo metían en la cárcel, yo siempre me enteraba porque no lo veía, ya no podía compartir con él. Y cuando él estaba en cárcel, yo lo visitaba o le mandaba cosas. Cuando salía, íbamos de fiesta los dos a robar, porque la fiesta nuestra era de romper coches, robar gasolina, romper las ruedas, quitar Era tremendo, era violento. Los aparatos de radio de los coches que antes eran... O sea, se robaban los radios de los coches, punchaban la llanta, lo que fuera. Sí, y eso era un juego para nosotros, era hacer fiesta. ¿Alguna vez conociste a alguien que se encargara de vender prostitutas y homosexuales? Sí, porque todo lo que nosotros robábamos nos tocaba venderlo. Ajá. Entonces luego lo íbamos a vender con gente que se llama recelage, que volvía a coger las cosas robadas para aplazarlas en otro sistema y nosotros cogíamos el dinero. Sí. Y de ahí ese chico que siempre lo metían en cárcel, un día compartió con uno que se ocupa de las mujeres, de las prostitutas, de los travestis, de los que se disfrazan de mujer, travestis y también homosexuales. O sea, que ellos se vendían, esta gente los mandaba a venderse.
Sí, aquí se llama le macro, los hombres que, bueno, los que mandan ahí, los jefes de... O sea, mandan al través de los homosexuales a venderse Sí, son, y le dan una plata a ellos y ellos se quedan con plata o no. pues no sé, la verdad no sé si quedaban con plata los que se prostituían. Y los que se No, prostituyen no traían el dinero a esta gente. no, el que se prostituaba no creo que guardaba plata. Guardaba plata si el hombre que manda les dejaba algo, pero era si él quiere les deja algo, si no, no. Porque había como que les debía algo, no sé qué les debía, porque yo era niña, cuando a mí me usaban porque no era mayor de edad y a los menores de edad si te agarran haciendo cosas así, No te no meten preso. te meten, no te meten preso, te dan, o sea, el castigo mismo no es una cárcel, es un internamiento de niños. Entonces, no es el mismo tribunal. Entonces, yo como andaba con gente mayor y yo era más niña. No ¿Te usaban para qué? Me usaban para ir a coger el dinero de esa gente. ¿Y cómo lo cogían? Íbamos con el coche, el que era así, el que mandaba, yo y el amigo. Y como ellos dos eran mayores de edad, yo solo bajaba del coche. Ellos estaban esperándome en la esquina. Me decían dónde ir, quién es su gente. Y yo iba a ver su gente y les decía, vengo de la parte de Dede, porque el otro se llamaba Dede, le faltaban dientes, todo estaba roto el hombre de todas las partes. Terrible. Pero las gentes que trabajaban ahí por él estaban enamoradas de él, porque él, había un chantaje del amor también en eso. Una seducción de mentira y dinero y todo, maldad. Admiraban, como quien dice, al jefe de la maldad. Y lo amaban y tenían que darle también gratis su cuerpo a él. Y también ellos les daban la plata que ganaban. Y cuando no ganaban bastante o cuando no había bastante plata, el hombre decía, este hombre se quedó la plata, hay que pegarle. Entonces yo iba preparada con una piedra dentro de un bolso para pegar a la gente. ¿Tú les pegabas? Sí, yo pegaba a la gente. Para sacar la plata. Sí, para que suelten el dinero que habían retenido. Y una vez de que lo habías pegado bien duro, él daba todo el dinero, lo que faltaba salía. María, ¿alguna vez te metiste en brujería? Sí, también estuve metida en brujería. ¿Pero cómo así? Explícanos. Eso fue que me mandaron a un curandero, mi mamá me mandó a un curandero con mi hermano, y el señor ese era un brujo, pero que yo no sabía que era un curandero. Pero en mi familia era una práctica normal de ir al curandero. Era normal para ellos buscar mirar las líneas de la mano, sacar las cartas, el espiritismo. Ellos usaban esas cosas diciendo que no es verdad, pero sí era verdad porque lo usaban. Entonces ellos sabían que era verdad. Decían, no, eso es un juego, no es verdad. Yo no me interesaba nada de eso, pero cuando me mandó mi madre con mi hermano, porque mi hermano estaba enfermo, metido en manicomio, después de que él no quiso matar a esa gente, tuvo muchos problemas de vida y se encontró en el manicomio también. Y mi madre me mandó con mi hermano a ver a un curandero cuando él tuvo un permiso de salida y fui a verlo. Y el curandero me mandó a rezar cosas al revés. Ave María, pero al revés. Padre Nuestro, al revés. A tal hora del día, del lado, no me acuerdo, este o este, había que respetar un lado y decir eso y bañar a mi hermano con whisky y no sé qué cosas, meter whisky en el agua del baño y meter una cosa que huele muy fuerte, que es como, no es encens, no es bueno, una cosa que huele fuerte, fuerte, como lo que se huele en las iglesias católicas. Él me dijo, báñalo en esa agua que lo va a calmar. Y yo hacía todo lo que el brujo me dijo. Entonces, cuando mi hermano se quitó la vida, yo pensé, yo fui el que maté a mi hermano. Y eso me dejó acabada. ¿Tú pensaste que tú, por haber ido al brujo, sí, tú mataste a tu hermano? Por haber hecho todo lo que el brujo me dijo, yo dije, el diablo me usó para matar a mi hermano. Y yo no estaba con Cristo todavía, pero yo entendí. ¿Tú en todo ese tiempo tú no conocías a Dios? No, yo no conocía a Dios, pero yo entendí que el diablo me había usado para matar a mi hermano. Porque yo no sabía qué parte, yo sabía que había brujería, pero yo no sabía cómo es la brujería. Yo acusaba a la mujer de mi hermano, pero al final me acabé acusándome a mí misma. Los demonios querían matarte, siempre quisieron matarte. ¿Tú alguna vez fuiste mujer de algún brujo? Sí, también. ¿Cómo fue? Ay,
Ahí fue que un amigo que yo andaba, que también fumaba droga con él, después de mi partida del manicomio, yo estaba siempre con él porque me daba drogas fácilmente. Y entre las medicinas del manicomio, las drogas y el alcohol, yo me consolaba con eso. Y ese hombre consultaba a los brujos, era un africano de Malí. Y él también Era de Mali, un diablo fuerte. también Brujería fuerte, ¿no? sus amigos eran malianos, brujos malianos. Y cuando iba a la casa del brujo, no solo había uno, sino que había 5 o 6 brujos. Era una reunión de brujos. Pero él decía, no, es que son clientes, me vienen a consultar. Y yo no sabía que estaba en casa de un brujo. El hombre me dijo, no, voy a ver a un amigo que me tiene que hacer un trabajo. Y dije, ¿pero qué es ese trabajo? Y no, no, es que necesito que el hombre me haga un trabajo. Yo no entendía de qué me habla. Y él me presentó al brujo hablando en maya y dijo al señor, no tengo plata para el trabajo que me vas a hacer, pero aquí te traigo una ofrenda. Uh-huh. Y me regaló como si yo era una moneda, ¿no? Me regaló al brujo como que él el compraba... brujo agarró a otro brujo, te mandó a otro brujo. No, el chico con quien yo andaba, que me mandaba droga, Ajá. Que me daba la droga, te vendió por el trabajo que el brujo le hizo, pagó contigo. Acompáñame que voy a hacer un trabajo con un hombre, ¿no? Sí. Yo no entendía qué me decía. Y cuando habló con el hombre, no habló francés, habló en malián, pero luego yo entendí que ese hombre, pues Dios me reveló lo que pasó en ese tiempo, que mi amigo me vendió al brujo, encontró un trabajo para que alguien salga de la cárcel. Entonces, para el brujo, tú le pertenecías. Yo pertenecía al brujo, porque el hombre me había entregado, encontró un trabajo. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ese hombre? Creo que estuve, no sé si una semana. Yo en ese tiempo no tenía casa donde dormir. Uh-huh. Entonces, como él me ofrecía el cuarto, yo no pensaba mal, él no se metía conmigo a la cama, me sentía tranquila. Y hasta que un día vino otro brujo con una señora, y la señora me decía, pero tú no sabes dónde estás metido. Esos hombres tienen espíritus guías. Yo, ¿qué es eso? Un espíritu guía. Sí, sí, y si te acuestas con él, se te mete. Y digo, ay, Dios, el hombre se acostó conmigo y se me metió. Yo no conocía a Dios. Yo dije, ay, Dios, como uno llama, Dios, socórame, pero sin conocerlo, ¿no? Uno llama a Dios sin conocerlo. ¿Pero lograste escaparte de él? Sí, también me escapé de él, pero fue difícil porque ese demonio parecía que me llevaba como un títere. O sea, por todos los lados donde yo ya me sentía que estaba seguida. Que él te perseguía. Yo sentía que él veía en todos los lados donde yo estoy, como que había ojos mirándome. Él usaba los ojos de la ciudad, me podían ver y le podían decir a él donde yo estoy. Sí. Cualquier ojo de la ciudad, un hombre, un animal, un pájaro, un perro, una cámara. Como si eran espías, demonios espías. Sí. Ajá. Yo peleé con entonces, ¿tú crees que una persona cuando ha tenido relaciones sexuales con un brujo, entonces tiene esos poderes? Esa persona lo domina, lo controla, lo busca. Sí, el brujo te mantiene atado y no solo eso, que Dios dice que uno que se acuesta con otro es una sola carne. Entonces yo tenía los mismos demonios que el brujo. Me tuve que deshacer de esos demonios. Pero fue muy fuerte para ti. Uy, fue fuerte, la liberación fue fuerte. María, ¿en qué momento conoces al Señor? ¿Cómo conoces a Jesucristo? ¿En qué momento? Wow, está bien, está fuerte. Yo creo que vine a descubrir al Señor cuando nació mi hijo, pero no tenía conciencia de lo que hacía, porque yo oré al Padre con la ayuda del Espíritu Santo, le pedí, yo le confesé quién soy, dije, soy una mujer sin fe ni ley, nada me interesa en la vida, no sé si existe Dios, pero sí tal vez. Mucha gente dice que Dios existe, los musulmanes creen en un Dios, los católicos en otro, Buda parece que tiene una imagen del papel de Dios, mucha gente, hay muchos dioses por la tierra y yo no creo en ningún Dios, soy una mujer sin fe ni ley, soy atea, no sé si merezco hablarte Dios, pero si realmente existes, yo te presento quién soy. Aleluya. Y
y yo no quiero que todo lo que yo hice pueda caer en la cabeza de mi hijo, porque soy mujer adulta, que no estoy casada, soy adúltera, soy una mujer, soy la mujer de un hombre que no soy su mujer, porque él ya tiene otra mujer, y yo no quiero que todo eso caiga, el peso de mis faltas, de mis malas acciones, caiga en la cabeza de mi hijo. Mi hijo nació con 900 gramos, entonces yo lo entregué a Dios porque los médicos me decían que no podíamos saber cuándo iba a vivir, cuándo iba a morir. Entonces dije, Dios, si tú existes, te lo ofrezco, tómalo, que viva o que muera, ya es tuyo. Yo no quiero tener ese hijo que caiga en la vida que yo caí. Tú le diste tu hijo al Señor, como se lo regalaste sin conocer a Dios. Sin conocer a Dios. Le dije, te ofrezco mi hijo, si existe realmente, toma mi hijo, yo te pido que tomes mi hijo. Pero fue tremenda esa oración porque yo me arrancaba el pelo como Esdras y ofrecí el niño como Ana. Como Ana en la Biblia. Y yo no conocía Biblia, no había abierto Biblia. Fue el Espíritu Santo que me inspiró mi oración y el arrepentimiento. Cuando tú le pediste a ese Dios que si existía, ¿qué sentiste? Yo sentí presencia de Dios, quebrantamiento, lloraba, pero yo lloraba siempre día y noche porque no sabía si mi hijo iba a vivir. ¿En qué momento conoces al Señor? Es un momento de dolor. Pues conocí al Señor cuando se me cumplió esa oración, porque a los 2 años mi hijo fue llevado a la iglesia con una mujer que se encargó, me pidió permiso para llevarlo a la iglesia. Me recordé mi oración y le dije, sí, no tengo para escoger, yo ya le di mi hijo a Dios, entonces no sé qué iglesias vas, yo solo conozco a las católicas. Me dijo, no, yo voy a una evangélica. Yo, no sé qué es una evangélica, llévatelo, de todos modos yo se lo regalé a Dios, este niño no me pertenece, lo pertenece a Dios. Y lleva 3 veces a la semana a la iglesia y llevaba a mi niño a la iglesia. Y cuando mi hijo venía de la iglesia, oraba por mí. Decía, ay, mamá, que Dios te dé la fuerza, que Dios te levante, que Dios te despierte, porque yo estaba muy apagada con medicinas, con alcohol, con droga, con depresión. Entonces, mi niño siempre pedía que yo tenga despertar de Dios y que me dé fuerzas. Y mi niño apenas hablaba, era muy pequeñito, solo repetía lo que oía en la iglesia. Y yo decía, deja de decir cosas que te dicen en la iglesia, a mí no me vengas a contar lo que está pasando en la iglesia, déjame tranquila, estoy durmiendo, ve a buscar los juguetes, jugamos juntos. Pero mi vida estaba tan fea que yo ni jugar con los juguetes podía, yo hacía la que estaba jugando, pero no estaba jugando. ¿Alguna vez te sorprendió el niño con alguna cosa? Sí, el niño daba palabra. Cuando el último canuto que yo fumé, de droga, la droga, el niño me soltó, córtate la mano. Y digo, ay hijo, ¿qué dices? Y él no hablaba mucho, entonces digo, ¿y por qué me habla así? Y luego me dice, lee Levítico, no sé qué, me da el libro donde dice, si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar. ¿El niño? ¿Cuántos años tenía? Era pequeñito, iba a la escuela desde 3 años. ¿Y te daba los versículos bíblicos? Sí, me decía, tienes que leer este libro, este versículo. Me daba el capítulo, el libro, el capítulo y el versículo que yo tenía que leer. ¿Y tú te asustaste? Yo buscaba en la Biblia y digo, y digo, ¿y qué más? ¿Qué más me quieres decir de parte de Dios? Yo todos los días le estaba preguntando, hijo, ¿qué te dice Dios hoy para mí? Dime que Dios te está hablando mucho. Cuéntame qué te dice Dios. ¿Dónde tengo que leer hoy? Yo tenía hambre de saber qué tengo que leer, pero yo sola no sabía dónde leer. Entonces mi hijo me decía dónde leer. Y bueno, cuando me dijo eso de cortarte la mano, cuando yo leí, si tu ojo te hace pecar, sácate el ojo y todo, yo dije, ay, esto está grave. Tiré todo al toilet. ¿Pero te asustaste? Sí, me asusté. ¿Nunca más volviste a fumar? Tiré la droga, el tabaco y el alcohol el mismo día. Pero ese día que tú tiraste, ¿nunca más lo hiciste? Bueno, tuve tentación, pero la droga no. Tuve tentación con el cigarro y con el alcohol un tiempo más, pero luego yo me levanté de real
y yo dejé todo. ¿Qué experiencia tuviste cuando fuiste a la iglesia? ¿Cómo fuiste a la iglesia? ¿Cómo fue tu primera vez en una iglesia? La primera vez a la iglesia fue porque la chica que lo llevaba a mi hijo me hizo prometer que no puedo dejar de llevar a mi hijo a la iglesia. Ella se iba para su tierra y me dijo, tienes que prometerme que lo que empezó tu hijo lo va a seguir, lo tienes que seguir llevando a la iglesia. Tremendo. Y le dije, ok, pero yo no quiero entrar a la iglesia. Me dice, no importa, déjalo en la iglesia, ve al mercado y después ven a coger a tu niño. Sí. Entonces yo hice eso, pero cuando entré, escuché las alabanzas y yo no me fui al mercado, me quedé a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia así y me gustaban mucho las alabanzas. Y las reuniones también me gustaban porque en ese tiempo de reunión yo dormía mucho y dormía muy bien. Y es cosa que no me pasaba nunca. Cuando ibas a las reuniones empezaste a dormir bien, que antes no lo hacías. Sí, y solo el tiempo de la reunión. Luego la noche entera estaba despierta, agitada. Sí. Pero el día y noche yo no dormía, estaba muy mal. Y cuando pasaba hora y media en la reunión, dormía de un sueño tan rico que me reparaba, como que la gloria de Dios, María. Como que estaba auscultada por Dios, pero yo no sabía qué pasaba. Decía, qué bueno tu casa, se duerme muy bien aquí. No era tu casa, era la gloria de Dios que te había tocado. Claro, y siempre que estaban ellos compartiendo, alabando, dando palabra, yo me quedaba dormida. Y no era el demonio ese que te tira el sueño para no escuchar palabras, sino María, era un tiempo de restauración. Perdón que te interrumpa, tú tuviste manifestaciones diabólicas, porque imagino que en ese tiempo, porque con tantas cosas que probaste en el mundo, del mundo que venía muy duro, me imagino que había algo, qué sé yo, manifestaciones diabólicas. ¿Cómo fue tu liberación? ¿Tuviste luchas con eso? ¿Cómo fue? ¿Ibas a la iglesia, te manifestaba? ¿Cómo? Cuéntame. Eso empezó cuando yo empecé a guerrear. O sea que cuando tú empezaste a hacer la guerra espiritual, sí. Pero antes no pasaba. No. Si tú no molestas al diablo, el diablo no te molesta. ¿Cómo es, María? ¿Cómo es? Si tú no molestas al diablo, el diablo no te molesta. O sea que en las iglesias donde no hay liberación, que la gente viene de un mundo todo terrible, solo lloran, todo está bien, todo calmito, pero entonces la gente está atada. Para mí que sí, ¿eh? ¿Qué pasó cuando tú empezaste a hacer guerra? Pues yo cuando empecé a guerrear, los demonios luchaban mucho contra mí, me puñalaron unos. ¿Cómo así? Yo estaba en casa alabando, porque la guerra empezó con la adoración. Yo empezaba a adorar, me gustaba mucho la presencia de Dios, entonces yo leía y adoraba. No sabía muy bien cantar, entonces yo me buscaba los cantos, esos medios religiosos, yo cantaba las palabras religiosas, pero las trasladaba a la adoración. Yo no me quedaba en un nivel de alabanza, mismo si era alabanza, yo siempre salía siempre adorando y yo me quedaba en la presencia de Dios fuerte y me gustaba mucho. Pero cuando yo dejaba de adorar, venían los demonios a golpearme fuerte. ¿Se pegaban literalmente? Sí, me pegaban, tenía mordiscos de demonio, yo no sé, tenía golpes, moratones, tenía de todo. Y un día se me voló un cuchillo y se me plantó en la pierna. ¿De dónde salió el cuchillo, María? De la cocina, que no estaba volando. Sí, voló el cuchillo de la mesa y se me plantó en la pierna. ¿Voló de la mesa y se te plantó en la pierna? Sí, arriba aquí en el muslo. ¿Y tú qué hiciste? Lo arranqué, agarré el trapo de cocina, me cerré la pierna, me hice un nudo con el trapo encima de donde sangraba y el cuchillo entró así, por lo menos 2 o 3 centímetros. ¿Sangraste mucho? Sangré bastante, pero como había, o sea, no sé cómo decir, como yo lo apreté con un trapo, pierna, sí, no sangró tanto. Y cuando yo saqué el cuchillo, había también presencia de Dios, había guerra, pero había presencia de Dios. Entonces, cuando yo saqué el cuchillo, ni me dolió, eso es lo que me extrañó. Entró rápido y lo saqué tan rápido. Pero no fue una persona. No. El cuchillo salió de la cocina. Salió solo. Porque tú estabas orando. Estaba así, yo estaba en adoración. Ajá. El cuchillo salió, y se plantó en mi pierna. Yo dije, ¿qué es esto? Y lo saqué y até mi pierna y luego empecé a guerrear y fue la primera vez que yo guerreé. Que tuviste una manifestación así también. Porque sí, yo no había visto. Ahora, cuando tú viste eso, ¿tú buscaste iglesia, buscaste pastores que te liberaran, que te ayudaran?
todos los que estaban invitados a ayudarme se quedaban enfermos o se les rompía su negocio, algo pasaba. Cuando ellos oraban por ti, sí, todos salían rotos, o sea, se les rompía el negocio. Sí, estaban acabados. Entonces yo luego... Estaban acabados, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? Porque los demonios eran fuertes y ellos no estaban preparados. No tenían nivel para entender lo que yo pasaba. ¿Y qué te decían? Ellos decían, vamos a orar, vamos a ayunar y orar por ti. Pero cuando yo tomaba noticias estaban 6 y luego veo que ya no hay nadie. Digo, ¿dónde están? ¿Qué les ha pasado? Y al final yo supe que uno estaba enfermo, que el otro estaba esto, que cada quien tenía su problema. ¿Te fuiste a algún ministerio de guerra espiritual? Sí, luego me crucé con alguien que era del ministerio de guerra espiritual y ahí me quedé 5 años. Y ahí pues como había 3 o 4 citas en la semana, más el domingo era toda la tarde, era una tarde de adoración, pues ahí subí al nivel interesante para mi liberación. Pero tú tenías manifestaciones contigo, de tu boca, ¿gritaban por tu boca los diablos? Sí, mucho tiempo. De todo, me ha pasado de todo, vomitar, cagalera, mearse día y noche, no dormir, meter ruidos extraños, ¿Cuántos años duraste con esas manifestaciones? Mucho tiempo, porque en el Ministerio de Guerra Espiritual estuve por 5 años y me ha pasado eso durante 5 años, día y noche. Entonces, cuando yo ya te conocí, que nosotros nos conocimos hace unos 20 años atrás, yo ya llevaba 10 años con manifestaciones cuando me conociste, pero yo no salía del ayuno y de la oración. Porque cuando yo me ponía a vivir como todo el mundo y a comer, las manifestaciones se callaban. Solo cuando yo buscaba santificación, manifestaciones salían. Los demonios venían. Salían estaban removidos por mi vida de búsqueda de Dios. ¿Viste alguna manifestación de demonios? ¿Tocar platos, tocar vasos, tocar cosas? Sí, un día vi los espaguetis saliendo, corriendo del plato. Parecían gusanos. ¿Los espaguetis caminaban? Sí, se fueron corriendo del plato. Y yo le dije, Alex, ven a comer. Y cuando miré los espaguetis correr, mi hijo también dijo, mamá, yo no puedo comer eso. Ay, tienes razón, no puedes comer aquí, vamos a salir a la casa. Los demonios se manifestaban en tu casa. Sí, pero yo no estaba realmente en mi casa, estaba en la casa de mi madre, que ella tenía muchas cosas. Claro. Cuando yo abría su maleta, yo encontraba ahí todo tipo de diablos. Y como yo estaba en la guerra espiritual, yo discernía los diablos. Un día Alex me dice, mamá, el Señor me dice, va a abrir la maleta de la abuela. ¿Cuál maleta? La que está ahí debajo de la manta. Y yo miré, abrí la maleta y había de todo, cosas de brujos, candados, cadenas, libros de cómo hacer las brujerías, de cómo consultar, de consejos que el brujo le daba. Todos los libros de brujería estaban juntados ahí y estaban ahí. Entre esas cosas habían cosas de mi niñez, trapos, vestidos, ropas de mi niñez. Perdón, María, Dios hace las cosas, amado, porque yo la encuentro hace 20 años atrás, donde yo vine aquí a París, pero los intérpretes, ninguno de ellos me daban la talla. O sea, porque no interpretaban, o sea, algo les pasaba, siempre les pasaba algo cuando estaban conmigo. Y me presentaron a María y dije yo esta, y pues me costó tanto, porque los primeros días con María yo quería pegarle con la Biblia, pegarle con una vara, yo quería, Dios mío, porque era muy fuerte la lucha que tenía con ella para la interpretación. Me llevaba en los trenes y nos perdíamos, quedamos 2 o 3 horas perdidos en el tren y la mujer no sabía por dónde íbamos. Yo siempre, si esta mujer habla francés y es de aquí, yo quería pegarle literalmente. Y me quedé casi 10 años en esa lucha. Pero María fue la única que dio la talla para la interpretación. Y fue la única que entendió, y sus primeras liberaciones conmigo fueron tremendas, porque ella ni las entendía, y como había un espíritu humano en ella, cuando ella miraba que alguien se libraba, ella empezaba a llorar. Y yo tenía que decirle, María, ya, párate, ya interpreta, deja de llorar, esto es guerra. La cosa era muy fuerte. Cuéntale alguna experiencia, tu primera experiencia, María. La de la vigilia. Sí. Sí. Había una niña que había sido muy maltratada porque su mamá la dejó con los tíos y la mamá vino para Francia, mandaba dinero a los tíos, pero los tíos comían el dinero y no le daban a la niña. No le daban nada a la niña, no la mandaban a la escuela, la usaban como una criada. Ella hacía todo lo que nadie quería hacer y no salía de casa, solo estaba metida haciendo los trabajos de la casa para toda la familia.
y son familias muy grandes porque son familias africanas. Entonces hay la familia y la familia anchada y la familia de la familia. Entonces se juntan 3, 4 familias. El trabajo de la casa. Y todo lo hacía la niña. Y la niña lo hacía siendo pequeña. Y no le llegaba nunca el dinero, ni caramelos. Entonces esa niña odiaba a su madre. No tenía ni un lugar donde dormir. Ella dio el testimonio de su vida. Ella tenía un odio y un rechazo bien fuerte contra su madre, pensando que su mamá la había abandonado en una casa donde nadie. Y esa noche el Espíritu Santo me reveló a mí, ¿no? Ese problema. Sí. Y el profeta mandó a la niña en los brazos de todas las siervas que estaban ahí, preguntando a cada sierva: ¿usted qué hace por esta niña? Ore por ella, danle una palabra. Y había, no sé cuántas siervas había, pero cada sierva dio tiempo a la niña y una palabra, y no pasó nada. No se le miraba ningún cambio a la niña, no se veía nada, no pasó nada, realmente físicamente no se veía nada. Y luego el profeta me dice: María, ¿y tú qué le dices a esa chica? Y yo, ¿qué le voy a decir? Si la primera vez que hago algo aquí, nunca había agarrado nada. Y yo, no sé qué hago. Y me dice al oído: vas a arrancar tu hijo, porque yo tengo un hijo que no veo. Desde que murió mi hermano, yo entregué a mi hijo a su padre, y desde entonces no lo veo. Tenía 7 años cuando él se fue. Muy doloroso. Y ahora tiene 7 años más que Alex, tiene 35 años. Desde los 7 años no lo he visto. Ha vivido más tiempo con su compañera que conmigo. Conmigo ha vivido 7 años y con la compañera que tiene 22 años viviendo. Sí. Entonces yo no lo conozco, es un extranjero. Pero ese día el profeta me dijo: vas a arrancar a tu hijo. Y cuando agarré a esa niña en mis brazos, yo sentí realmente, se me olvidó que yo tenía una niña en los brazos, y grité el nombre de mi hijo, y lo grité, lo llamé, y le dije a la niña todo lo que yo le hubiera dicho a mi propio hijo. Y la niña salió de ese captivero, de este lugar de captividad, y se retornó a su mamá, y la tomó en brazos y le pidió perdón, y le dijo que sí, que ella la necesitaba, tenía en su corazón necesidad de su mamá y que la quería. O sea, ahí hubo una restauración. Amados, ¿por qué quería contarles que María hablara de su testimonio? Porque el trabajo que ha hecho aquí en París, hemos hecho aquí hace 20 años, fue fuerte, pero no fue fácil. Porque ya vino a mi vida todo atada, amarrada, con muchas cosas. Y el Espíritu Santo vino y hizo tantas cosas en la vida de ella durante todo este tiempo. Y hoy por hoy María es una bendición aquí en París, una bendición ahora para ustedes. Y es una bendición porque es una mujer que ha sido guerrera y ha peleado por su vida y por todo. Cuando era una mujer que era nerviosa, cuando era una mujer que insultaba a todo el mundo, le pegaba a todo el mundo, era violenta, no se entendía con nadie. Fuera pastor, fuera apóstol, fuera profeta, en la cara le decía las cosas. Me acuerdo que una vez le digo a una profeta: aquí tú no eres nada, tú no eres nadie. Casi quería pegarle a la mujer y yo me tuve que meter, porque María no respetaba a nadie. Claro, la unción mía la respetó siempre, y siempre que yo le decía algo se controlaba, pero no había nadie que ella respetara. Ella atacaba a quien fuera. El Espíritu Santo la liberó completamente, y hoy por hoy María es una bendición. Entonces, este testimonio yo creo que es una bendición, María, porque puede ayudarle a mucha gente que está presa. ¿Qué piensas tú? Sí, sí. Hay muchas cosas profundas que yo no sé ni por dónde empezar, pero el que quiere buscar de Dios, Dios le va revelando las cosas. Para mí fue así. Cada paso que yo daba con Dios en mi cuarto, Dios me mostraba cosas. Yo no tuve siempre el profeta a mi lado, pero cuando el profeta vino a mi lado, yo ya llevaba como 10 años buscando de Dios y recibiendo liberación, autoliberaciones, sin tener enseñanza de nadie más que lo que yo comía en mi casa, viendo la palabra y orando. Yo me acuerdo que uno me gustaba mucho, el sol, que decía que lo rompe, todo lo rompe en el sol. Que un salmo que dice en el nombre, que dice no sé en español cómo dice, en francés dice: yo le tallo en pies, lo corto en pedacitos. Y yo decía: uy, este versículo, este solo está cortando cosas en pedacitos, ese me conviene muy bien. Y yo venía, rompo con el sol, leyendo el sol, voy a romper en el nombre de Jesús. Sabes que la unción de guerra es tremenda. Llego a la vida de María
y mi unción de rompimiento y esa unción trajo un despertar tremendo en María. Sí. Y cuando ella descubrió el reino, ella después no quiso saber de nadie. Se cerró. Cuéntale, María. Uy, el profeta siempre me llevaba a la casa donde me encontró y decía, profeta, ¿por qué siempre me retornas? Yo no quiero retornar allá, ¿por qué siempre me retornas? ¿Qué voy a hacer ahí con ellos? Si ellos solo me cortan la hierba que tengo debajo los pies, yo necesito caminar bien. Y allá no me siento caminar bien. Cuando les digo algo, ellos me hacen Pero eso, ¿por qué tú viste eso? Fue porque tú descubriste el reino y después cuando regresabas a la iglesia esa, no había reino. No había. Y cuando yo les decía algo, ellos lo que ellos me contestaban me hacía dudar de lo que yo recibía. Yo recibía de Dios cosas fuertes. Y cuando yo les decía a ellos, porque yo no entendía lo que recibía. Había una cultura en ellos que no era la del reino. María, cuando tú descubriste el reino, entonces llegó un momento que tú te aislaste, no visitaste ninguna iglesia porque tuviste que no encontrabas el reino, pues. Sí, mismo antes de que llegues en mi iglesia yo estaba aislada siempre, porque yo era la única que ayunaba y oraba. Entonces yo no me acercaba de los demás que no ayunaban y no oraban. Yo ayunaba y oraba siempre, todas las semanas me buscaba una excusa para ayunar y orar. Entonces yo ya estaba aislada. Yo te había dicho que yo no entiendo qué hago en la iglesia porque no me siento en comunión de espíritu con nadie, me siento aislada. Y tú ya entendías lo que me pasaba, pero yo no lo entendía, ni tenía hasta que tú conociste ni tenía el reino. experiencia, ni nada. Entonces yo vine a conocer que lo que yo vivía era normal, porque yo buscaba santificación y los demás no. Los demás no buscaban santificación, los demás estaban en religiosidad, estaban en testimonios que no son testimonios, estaban con falta de liberación, no me podían liberar porque ellos tampoco estaban liberados. Mira que hay un dicho que ahora yo he tomado, que María me lo enseñó, dice que son los gatos, andan tomando leche en todos los platos. María, porque yo le decía, María, pero ve a tu pastor porque yo me voy y vengo cada, qué sé yo, cada 3 meses, cada 6 meses, a veces me quedé 1 año que no venía, o 5 años. Y entonces yo decía, María, pero bueno, y me decía, no, porque yo me muero, profeta, yo conocí el reino y ahí no tengo nada, ahí no hay reino, ahí no hay nada. Entonces muchas personas la invitaban o la invitan a María, vente a mi iglesia, ¿qué ha pasado, María? ¿Qué les dices tú? Les dijo, no tengo tiempo, tengo que interpretar cosas, tengo libros para interpretar, mantengo mucho ocupada con el ministerio del profeta. Pero ¿y por qué no te querías? Pero la verdad, ¿por qué no te querías involucrar? Porque no había nada, profeta, no había nada para mí. Ya. Para ti ello es como, escucharlo era como retroceder. Sí, era retornar a un vómito que yo ya no tuvo, yo ya había vomitado, escupido todas esas enseñanzas, entonces no podía retornar a eso. Y ellos no querían tomar de lo que yo tenía del Señor. Entonces, ¿para qué voy a retornar si no quieren tomar de lo que yo tengo y que yo no tengo bastante firmeza para darles, no tengo bastante aseguranza, no estoy bastante firme para darles a ellos algo, porque ellos no me consideran, me ven como una mujer de limpieza, me ven como la que está para cuidar a los niños, no me ven con la palabra María, de Dios. Ahora que hablas de María fue una mujer que durmió en la calle. Sí. Y estaba siempre en la calle y el Señor le dio una casa. Sí. La bendijo sin tener nada, de la nada. El Señor le dio casa. Pero eso fue también por ti, por el ministerio, porque cuando el periodista te interviewó y te preguntó, bueno, pero tú, ¿qué palabra das para Francia? Para la Francia, para los franceses, que nos dé una prueba que tú eres un profeta? Y tú le hablaste de las ventas de casa para los cristianos, que el precio iba a bajar mucho, el metro cuadrado iba a ser barato. Y que era la hora de comprar. Los bancos iban a facilitar las compras y que es la hora para los hijos de Dios de comprar. Y él dijo eso mucho antes de que llegue esa información al público. O sea, que la profecía fue soltada en el 2008, porque un periodista famoso aquí me preguntó, bueno, ¿y qué malicioso? ¿No? Me dijo, bueno, ¿y usted que es profeta, qué palabra tiene para la Francia? Y dije, mira, veo que las propiedades van a bajar y va a haber una oportunidad para comprar casas. Y es muy importante que tú lo escribas, que todos aquellos que no tienen casa, Dios les va a dar casa. Y van a comprar sin dinero y Dios los va a bendecir porque van a bajar las propiedades. Es la hora de comprar, no es la hora de vender.
Yo solté la palabra y esa la pusieron en la media y se fue, bueno, en los periódicos, y se fue aquella palabra que este periodista importante aquí en Francia hizo. Y María recibió aquella palabra y ella se fue por aquella palabra y ella compró sin dinero. Cuéntale, María. Sí, pero yo no me desperté al toque, me desperté como 2 años después, que predicamos otra vez. Él dio el testimonio de alguien que fue a un banco bien famoso a abrir una cuenta sin dinero y que él estaba abriendo su cuenta para llamar al dinero, ¿no? Pero por la fe, él compartió una enseñanza de cómo un hombre hizo para llamar el dinero por la fe. Y dijo, y habló también de comprar casas sin dinero. Y como yo lo interpreté, al salir de ahí, le dije, profeta, esta vez si yo me compro la casa sin dinero, eso se tiene que cumplir. No puede ser que yo predico eso y no se cumpla. Y se fue. Se va a cumplir, le dije. Sin dinero. Sin dinero. Sin trabajo, sin nada. Sin nada. Solo la gloria de Dios le abrió la puerta y la mujer está pagando una casa ahora, que valorada más o menos en cuánto, María. La casa me la dejaron. No, valorada ahora, más o menos. La casa, ¿cuánto cuesta ahora? Sí. Unos 300. Yo la visité, estaba a 150,000. Puede ser que esté a 2,000 ahora. Porque a mí me la bajaron a 100,000. No, esto es una casa de 250,000. Sí. Casi que los 300. Posiblemente los 300. Sí, porque hice obras. Yo hice muchas obras. Y tú hiciste muchas obras. O sea, cuando hice obra, ella mejoró su casa. Entonces, es una bendición poder compartir este testimonio. Yo quería que todos lo escucharan. Hay mucho más en el testimonio de María, pero pues el tiempo, ¿no? Y la hora, que van a ser las 2 o 3 de la mañana, entonces ya tiene que descansar. Pero hay mucho más. Pero María, suelta una palabra para las personas que han estado cautivas, que han estado presas y que necesitan abrir la boca para soltar su dolor. Dale una palabra. Sí, tienen que, bueno, el profeta decía que hay que confesar a cualquiera en la calle si no tienen a nadie. Sí, yo le decía a la gente, mira, usa la estrategia de confesar. Pero cuando confiesas eres libre. Si no confías en tu esposo, tu esposa, tu pastor, tu pastora, tu profeta, búscate un amigo, ya sea en el autobús, en el metro, en el tren, en el avión, y dile, mira, yo no te conozco, pero quiero contarte algo de mi vida. Escúchame. Y cuéntale todas tus cochinadas, toda tu oscuridad. Es una forma de ser libre. O métete, qué sé yo, le decía hasta riéndome, ¿no? Métete en el sacerdote y cuéntale, pero abre la boca y cuenta cuánta suciedad ha habido en tu vida, cuánta cosa oscura ha habido en tu vida. Cuéntaselo a alguien para que puedas salir de tu cautiverio y puedas gritar, soy libre. Porque hay gente que dice, no, pero Jesús ya conoce mi pecado y él ya me perdonó, no tengo que contarle a nadie. Y hay gente que dice, no, pero no seas tonto, no cuentes, porque la gente va a hablar mal de ti. El problema es que si tú no cuentas, vas a estar oprimido, vas a estar preso, vas a estar amarrado. Necesitas confesarlo, abrir la boca, contarle a alguien tu problema, ¿ok? Sí, yo me recuerdo que la primera vez que abrí la boca solo lo conté a Dios. Me daba miedo contarlo a los hombres, ¿sí? Pero yo fui muy honesta con Dios y le dije, mira, yo no sirvo a nada. Y yo estaba de todo corazón diciéndole a Dios todo. Y luego me encontré con gente que me escuchó. Pero cuando yo contaba mis cosas, porque hice cola en un servicio de liberación, un hombre de Dios que venía de lejos para liberar a la gente. Y siempre que hacía cola nunca me tocaba el turno, hasta que un día me tocó el turno. Yo tenía tanto para contar que el hombre se manifestó porque tenía igual y peor que yo. O sea, que el hombre estaba peor que tú y estaba queriendo ayudar. Sí, o sea, hay gente que le gusta la liberación, estaba haciendo liberar a otros, pero ellos están peor. Están peor. Y se manifestó. Estaba ignorante. Cuando yo le contaba las cosas que Dios me había revelado y las cosas que yo necesitaba confesar, el hombre se manifestó, se vomitó, se hizo pipí, se hizo caca. Al final yo lo liberé. María. Bueno, señores, yo hoy profetizo y declaro sobre todo aquel que nos ve y nos escucha. Liberación. Y así como el testimonio de María, que fue tremendo, Dios nos sacó del dolor, de la crisis, de la locura, de la prostitución, del alcohol, de la droga, de la brujería, de la muerte, de la depresión, de los tormentos, del rechazo. Así el Señor puede sacarnos y sacar a muchos que están viendo y escuchando este programa. Y de la locura. Y de la locura, salir de ahí. Y saqué una niña de la locura hace poco, con visitarla solamente. El mismo día que yo puse mi pie allá en visita,
La enfermera vino antes de que yo me vaya. Tú sacaste a una niña de la locura, solo con visitarla. La visité y le dije, deja de ser terca y rebelde, aquí estás en un sistema que tienes que obedecer para salir. Y la niña me escuchó y la mamá me confesó que ella metía caca en las paredes. Tremendo. Y entonces a ella la enceraban, la isolaban, la enceraban para protegerla a ella de los demás enfermos y de ella misma. Y le dije yo, deja de ser terca, de ser rebelde, tú sabes muy bien lo que estás haciendo, tienes que retornar a tu sentido. Y antes de que yo me vaya, ella me dijo, ok, yo entiendo. Y antes de que yo me vaya, la mujer que la cuidaba vino a decir, te damos permiso de 3 días para que vayas a tu casa y luego, según cómo pasa en tu casa, vamos a hablar con el médico para ver cuándo sales. Y la mujer tardó 2 semanas y salió. Fue liberada. Ya llevaba como 5 meses ahí. Nosotros profetizamos en esta hora, tiene tu mano María, profetizamos liberación. Amén. Profetizamos restauración. Profetizamos restauración. Declaramos que mujeres son libres. Que mujeres son libres. Mujeres son libres. Declara. Declara, mujeres son libres. Las mujeres son libres. Decláralo. Las mujeres son libres de las enfermedades internas, del rechazo, de las depresiones, de la locura. Son libres del alcohol, de la droga, de la prostitución fuerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de las prostituciones también espirituales, de falsas adoraciones, de la fe desviada, son libres. Ahora, de todos los demonios venga el reino para ellos. Que las atan, que vengan del reino. Venga la liberación. Que venga la liberación. Sean libres ahora. Sean libres ahora. Se rompe la brujería. Se rompe la hechicería. Salga la muerte. Salga la muerte. Salga la brujería. Jesús. Que salga todo. En el nombre de Jesús. Pon las manos en la pantalla. Sé libre ahora. Sé libre. Sé libre ahora. Sé libre. Salgan de la muerte, salgan de la locura, salgan de la brujería, salgan de la prostitución, salgan ahora. Demonios inmundos en el nombre de Jesús se rompen. Desatamos vida ahora, que la paz de Dios esté con ustedes. Reciban la bendición, reciban la liberación. Amén. María está preparada para viajar y contar su testimonio y ministrar. Así que ahora ella está sirviendo a Dios y bueno, cosas grandes para venir. Que el Eterno les bendiga. La paz del Señor esté con ustedes y fue lindo estar con ustedes en Conexiones María. Muy bienvenida a Conexiones de Reino y que Dios te bendiga. Gracias por compartir tu testimonio. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Tengan una buena noche y reciban la paz del Señor y la bendición esta noche. Bendiciones del Eterno y hasta mañana. Que el Eterno les bendiga. Amén. Amén.